Ahora, presta atención. Entonces, muchas veces Dios quiere quitarnos cosas para protegernos. También Dios provoca en nosotros situaciones para protegernos de la muerte. La semana pasada vimos algo muy interesante, que los cirujanos, ¿verdad?, te van a abrir para curarte, pero Dios te va a quebrar para salvarte. Y a mí eso me pasó literalmente. Dios me tuvo que quebrar, no solamente el pie. El pie fue el recurso, porque aprendimos que los pastores de Medio Oriente, cuando una oveja es sana pero le gusta el monte, literalmente el pastor les quiebra la patita porque les gusta el monte. A mí me gustaba el monte como ustedes no se imaginan. Entonces, en ese sentido, Dios literalmente tuvo que quebrarme la patita para salvarme. Pero no solamente quebró mi patita, quebró mi orgullo, mi altivez, mi soberbia, y tuve que humillarme delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque reconocí que si no iba a morir, y por eso Él me quebró literalmente para que yo pudiera ser salvo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y número 5, y allí es donde me quedé: Dios estremece las cosas para perfeccionarme. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿cómo puedo crecer en medio de este problema? Porque le vengo a decir que muchas veces, la semana pasada lo vimos, que el crecimiento o el mayor crecimiento que podamos tener es en medio del dolor. O sea, sin dolor no hay crecimiento. Aprendimos que la semilla o el grano, cuando cae a la tierra, tiene que morir. Y todos estamos esperando ver el resultado o el fruto sin el proceso. Hablamos de 500 personas como una meta, pero todos quisiéramos ver ya lleno este edificio de almas, y pareciera ser como que todo va a ser como por arte de magia, pero no, usted tiene que parir hijos espirituales. Y pudiera detenerme aquí para hablarle acerca del modelo de Jesús, porque la pregunta que le puedo hacer en esta mañana: ¿a quién usted está discipulando en esta mañana? Porque todos queremos crecer, pero sin el proceso. En tu empresa quieres crecer sin el proceso. Y aprendimos que los asiáticos, ellos dicen que la prosperidad de la noche a la mañana no tiene mérito, porque para ellos es muy importante el proceso de ir prosperando sin tomar atajos. Y hoy todo el mundo quiere prosperar, ¿verdad? Gracias por su entusiasmo. Pero Dios en esta mañana nos desafía que Dios va a estremecer las cosas para perfeccionarnos. Y quiero tomar algunas citas que pusimos aquí donde nos quedamos. Primera de Pedro 5:10. Fíjate lo que nos dice acá en esta mañana. Vamos a leerlo juntos. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su ¿qué? Gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido. Todos los que estamos aquí vamos a padecer muchas cosas, y esto es evangelio puro. Pero después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, fíjate bien, os perfeccione. Entonces Dios va a usar problemas, me va a estremecer, ¿para qué? Para perfeccionarme. Y muchas veces es como entendemos de esta manera. Si no lo entiendes a la primera, Dios es eterno. Dios no tiene prisa. Si vienes de un divorcio, no aprendiste la lección, estás en otra nueva relación, si no cambias ciertas actitudes en tu vida, es muy probable que vuelvas a tener otro divorcio. ¿Hasta cuándo vas a tener un matrimonio en éxito? Hasta que acudas y aprendas que no es en la cultura en la que estás, que no es lo que te enseñaron tus padres, ni siquiera es lo que tú piensas, pero sí es lo que Dios estableció en su palabra para que podamos tener matrimonios muy bendecidos. Entonces la escritura acá nuevamente dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si hay algo que Dios quiere hacer es perfeccionarnos, afirmarnos en la fe. ¿Para qué? Para establecernos en un mundo caído. Hay gente que no se va a mantener de pie en este tiempo. Hoy a la luz le llaman tinieblas, a lo bueno lo llaman malo, a lo amargo le llaman dulce, y a lo dulce le llaman amargo. Estamos en un tiempo donde la iglesia, si no pasa los procesos de Dios, no se va a mantener de pie en el día malo.
Le vengo a decir, esto no es el cielo. Va a haber escasez, va a haber necesidad, va a haber pruebas, tribulación, pero nos vamos a mantener de pie aquellos que estamos entendiendo el proceso de Dios. Usted no tiene que preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Más bien, ¿para qué Dios me está pasando esto? Porque yo sé que si paso la prueba, voy a entrar en una nueva dimensión de victoria. Usted está escuchando en esta mañana. La Biblia, por la maldad, nos enseña que por la maldad de este mundo el amor de muchos se va a enfriar. Usted encuentra en este tiempo gente fría. ¿Cómo puedo saber que la gente es fría espiritualmente? Cuando lo mismo le da congregarse, no congregarse. Cuando no hay una devoción, cuando no se diezma, cuando no se ofrenda, cuando eres tú tu Dios. Y si hay algo que puede hacer caer una cultura, incluso una iglesia, es cuando tres cosas que hemos aprendido en el libro de Daniel, que hacen caer una sociedad, hacen caer una cultura y una iglesia. Porque usted no me va a decir que la iglesia no estaba en Israel. Dios tuvo que mandar un líder pagano para traerlos a cautividad 70 años. Y tenía tres profetas contemporáneos. Daniel tenía Isaías, Jeremías y Sofonías. En el tiempo antes de que viniera un rey pagano a cautivarlos, los tres profetas contemporáneos les estaban diciendo al pueblo de Israel: arrepiéntanse de sus pecados, van a caer en cautiverio. El pueblo de Israel no obedeció y tres cosas hicieron colapsar la nación completa de Israel: inmoralidad sexual, idolatría y injusticia. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestra nación. Las tres cosas. Estamos viendo inmoralidad sexual, injusticia, pero también estamos viendo idolatría dentro del cuerpo de Cristo. Aunque decimos y podemos hacer alarde, no, nosotros no tenemos santos dentro de la iglesia, nosotros no adoramos imágenes. Sí, pero tú eres tu propio Dios, donde te has puesto a ti en el trono donde debe de estar sentado Jesucristo, donde Él debe de ser la primera persona en tu vida. Yo sé que no hay tantos amenes, porque estoy pisando algunos callos. Y cuando menos, sacúdete. Yo no estoy aquí para caerte bien. En esta mañana, mi obligación como pastor es llevarte a sendas que te van a llevar a la vida eterna. Porque yo no quiero que perezcas. Porque si un día voy a estar en el cielo, te quiero ver a ti. Y que un día me dijiste, porque yo les dije la semana pasada, esto es el mundo, no es el cielo. Pero en el cielo a todos les voy a caer bien. Y tú también me vas a caer bien. Pero esto es el mundo. Y espero un día chocarte los 5 arriba o los 10. Decir, la hicimos. Porque aún los justos, dice la Escritura, con dificultad se van a salvar. ¿Ustedes piensan que esto de venir a la iglesia es nada más levantar manos? No, señores y señoras, estamos equivocados. ¿Cómo me gustan los silencios en esta iglesia? Los amo. Romanos 5, 2 al 4 dice la Escritura: también por medio de Él y mediante la fe, a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? ¿Se fija? O sea, nos quiere perfeccionar, pero también afirmar. Estamos en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros ¿qué? Sufrimientos. Usted tiene que darle la gloria a Dios aun cuando está pasando procesos de sufrimiento, porque usted está entendiendo que así como el oro es purificado por el fuego, usted está siendo pasado en un proceso donde Dios le va a quitar toda escoria de apatía, de pecado, porque usted va a ser probado y va a ser pasado a otro nivel de fe en su vida espiritual. Yo no estoy queriendo construir una iglesia de que, ay, hermano, te amo muy, ay, el domingo, nada más iglesia de domingo.
Y quiero construir que cuando estés pasando por un proceso de cáncer, verte aquí en la iglesia, a lo mejor que tú le hayas dicho, ¿saben qué? A mí me llevan en camilla, pero el domingo yo voy a alabar a mi Señor. Porque entiendes que es un proceso, que Dios no provocó el cáncer en ti, que si el diablo te mandó el cáncer es para que Dios pueda ser glorificado. También en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Pero no, mucha gente cuando llega el sufrimiento, la tendencia es decir, no hombre, si ahora que me empiece a ser cristiano se me vinieron muchos problemas. No, los problemas siempre los has tenido. Lo que pasa es que ahora Dios te está abriendo un entendimiento, te está abriendo un panorama diferente para que aprendas a depender de Él. Porque nosotros estábamos ciegos en el mundo donde está operando Satanás. La perseverancia entereza de carácter. Yo sueño con una iglesia así, que tiene carácter, que no se doblega a lo que está ofreciendo este mundo, que se mantiene firme en sus convicciones, que no las vende como Daniel durante 70 años. Porque hay cristianos que se la llevan bien un mes, 2 meses, 3 meses y después rácatelas. Un mes, vámonos al Papas, vámonos al Juzón, que al cabo estoy en un tiempo de gracia, Dios me perdona. No, Daniel no andaba con esas ondas. Daniel desde los 15 años propuso en su corazón no contaminarse. 70 años largos de cautiverio, ya no iba a volver a ver a su papá ni a su mamá. Le cambiaron el nombre, le cambiaron la cultura totalmente, pero él supo mantenerse de pie porque sabía en quién había creído, pero también sabía quién era en Dios Daniel. Entereza de carácter, esperanza. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Y nuevamente remarco, ¿cómo puedo crecer en medio de este problema? Los problemas que tienes ahora mismo en realidad no son problemas si respondes de la manera correcta. Si usted quiere escribir esto, escríbalo por favor. Los problemas que tienes ahora mismo en realidad no son problemas si respondes de la manera correcta. Otra de las cosas que quiero que apuntes es esto: los problemas se convierten en verdaderos problemas cuando pierdes la perspectiva. Cuando usted pierde la perspectiva de los problemas, porque tiene que entender que los problemas son un propósito de Dios. Muchas veces los problemas en los que estás, nuevamente remarco las 4 causas por las que puedes tener un problema. Número 1, tú mismo. ¿Cuánto nos hemos metido nosotros mismos en problemas? Yo soy el único pecador. Gracias Señor, porque soy el único pecador acá. ¿Cuántos nos metemos en problemas nosotros acá? ¿Por qué no participan esta mañana? Ayúdenme por favor, ¿verdad? Número 2, el diablo. El diablo te va a meter en problemas. 3, el mundo. Algunos de ustedes están en problemas gruesos por ir en la corriente del mundo. Pero número 4, que creo es el más importante y es donde no puedes perder la perspectiva, es cuando Dios te mete en un problema. Cuando tú pierdes la perspectiva de los problemas, entonces sí vienes a un problema serio. ¿Por qué? Porque entonces cuando te amargas, ese sí es un verdadero problema. O sea, yo puedo tener un problema ahorita de escasez y no tengo, ¿verdad? No traigo dinero. Y ese no es un problema. ¿Por qué? Porque Dios prometió en su palabra, Dios suplirá conforme su riqueza en gloria. ¿Sí o no? Pero ¿cuándo viene a ser un verdadero problema? Cuando yo me amargo y digo, no, Dios, puras mentiras, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando te amargas, a lo mejor no lo expresas, pero muy dentro de tu ser estás resentido con Dios. Entonces vienes a un verdadero problema. ¿Por qué? Porque perdiste la perspectiva de un problema que era una prueba que Dios te ponía para exaltarte y bendecirte más. Un verdadero problema llega a ser un verdadero problema cuando te enojas, cuando la ira te ha abnegado. Hay gente que todo el tiempo está enojado. ¿Usted no conoce así? Es más, perdón lo que voy a decir, pero hay gente que tiene cara de perro bulldog. O sea, ¿y no dice la Biblia que el corazón alegre o la sonrisa hermosea el rostro? Pero hay gente que no le sacas ninguna sonrisa. Y me acordé una vez que estaba predicando Marcos Witt, ¿verdad? Hablaba de la alegría, del gozo del Señor, mi fortaleza. Y que unos hermanitos, Marcos Witt decía, no, amén hermano, estoy muy contento. Que ni se lo creen.
Entonces, un verdadero problema es cuando pierdo la perspectiva, que no entiendo que es un proceso o es una prueba que estoy pasando, porque entonces si me amargo, si me enojo, si siento lástima de mí mismo, ay no, Dios nada más bendice a aquel porque es más santo, ora más. No, yo conozco gente así. Yo vengo a decirle en esta mañana que Dios no hace excepción de personas, pero Dios va a responder de acuerdo a cómo tú respondes a los problemas. Y por eso escribí esto: estás en verdaderos problemas cuando pierdes algún valor, principio en tu vida, cuando pierdes el sentido del humor, cuando sientes lástima de ti mismo, cuando te vuelves amargado, cuando la ira te cautivó, entonces estás en verdaderos problemas. Pero en esta mañana, si usted tiene alguna de esas características, es tiempo de cambiar su perspectiva, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Es tiempo de que usted se levante y que usted pueda pedir nuevas fuerzas, porque Él dará nuevas fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces usted se puede levantar, no en sus fuerzas, pero sí en la fortaleza que da el Espíritu Santo a los hijos que se las pedimos, y Él las va a dar en abundancia en nuestras vidas. Y número 3, ya para terminar la segunda parte: cada vez que tu mundo es estremecido, necesitas confiar en Dios por las cosas que no entiendes. Hay cosas, hay procesos donde Dios nos va a meter donde no entendemos. Es imposible entender la mente de Cristo. Aunque el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero muchas veces los caminos del Señor son insondables. Hay cosas donde Dios nos va a meter y mucha gente trata y se frustra por querer descifrar. Eso es como decirle a un ratón que entiende acerca de internet. Mira lo que dice Proverbios 20:24. Lo podemos leer: los pasos del hombre los dirige el Señor. Y hace una pregunta: el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. No va a haber otro hombre más sabio que Salomón, porque lo declaró el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Hay cosas que no vamos a entender, pero que podamos ser como aquel chamaquito. Este ejemplo se me hace que lo platicaba mi suegro, de unos chavitos que estaban acarreando leña, y había un mocosito, ¿verdad? El hijo, el más chico, y lo cargaba de leña. Y llega un momento donde los hermanos le dicen: papá, ya, mira cómo está mi hermanito. Y el hermanito chiquito le dijo: dejen a mi papá, porque mi papá sabe hasta dónde puedo. Porque Dios jamás te dará una carga que tú no puedas soportar. Por eso no es válido estar amargado, no es válido estar frustrado, no es válido estar sintiéndome miserable de mí mismo. Pero en esta mañana vengo a decirle que sí es válido pararnos en las fortalezas o en la roca que es más alta que nosotros. Allí es donde nos quiere llevar el Señor, donde aprendamos a depender totalmente de Él, porque Él sabe lo que nosotros podemos soportar. El mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente, quiero que lo leamos acá: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Yo conozco gente nada más que quiere hacer, te avienta preguntas capciosas y que ¿por qué esto y por qué aquello? Pero hay cosas que no vamos a poder entender hasta que estemos con Él en el cielo. Por eso el consejo que nos da el mismo Salomón lo encontramos en Proverbios 3:5-6, que dice la Escritura: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Note que dice acá, está hablando acerca del corazón, no en la inteligencia. Porque cuando habla acerca del corazón, para eso se necesita tener una fe ciega. Cuando das pasos de fe, cuando haces proyectos en fe, hermano, necesitas creer con el corazón.
Pero hay mucha gente que se cree muy inteligente y le quiere ganar a Dios. Por eso es que no avanzan en sus vidas cristianas. Y ahora sí voy a entrar a la tercera parte de ¿dónde estás? Proverbios 17:3. Y aquí voy a estar hablando acerca de la prueba de Daniel, porque les di el índice y ahora vamos a entrar cuando Daniel empieza a ser probado para después ser promovido. Y no creo que alcance a llegar, pero vamos a ver cuando menos el primer ascenso de Daniel a sus 15 años. Porque cuando es cautivado Israel, solamente se llevan el 25% de Israel a Babilonia como prisioneros de guerra. Y cuando es cautivado allí, ¿verdad? Ese 25%, Daniel se encontraba en este tiempo. Y dice la escritura, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Entonces apunta esto por favor, porque es lo primero que quiero enseñar en esta tercera parte. Antes de cada bendición siempre hay una prueba. Escríbalo por favor. Antes de cada bendición siempre hay una prueba. Y le doy gracias a Dios por todos los que son obedientes, traen su cuaderno, traen su Biblia y apuntan. Por ese poco porcentaje lo hago, porque, y aparte les doy un aplauso, quiero que la iglesia les dé un aplauso porque son obedientes. Y lo que Él prueba en tu vida, porque podemos decir, bueno, ¿cómo es que Dios prueba mi corazón? Lo que va a probar Dios en tu vida es tu carácter, integridad, humildad, generosidad, lealtad y fidelidad. Esas son las cosas que vamos a encontrar en la vida de Daniel, porque Daniel modela muy bien esto. Nuevamente voy a remarcar esto. Lo que Dios va a probar en tu vida, porque a eso se refiere acerca de probar el corazón, es tu carácter, integridad, humildad, generosidad, lealtad y fidelidad. En esas áreas todos vamos a ser probados. Entonces apunta esto también por favor. Si pasas la prueba de Dios, recibes un ascenso. Aparte de recibir un ascenso, recibes más poder, recibes más influencia y por último, que creo que es la más importante, vas a recibir revelación de Dios. Cuando eres probado en todas estas áreas en tu vida, Dios se va a revelar a ti, más a ti. De hecho, usted va a encontrar en la Biblia que Daniel y Juan, el amado, el apóstol, son los que reciben las mayores revelaciones, porque fueron promovidos, no vendieron sus convicciones. Entonces, cuando una persona es tratada o probada, Dios la prueba en su carácter, su generosidad, su lealtad, su fidelidad. Dios te asciende, Dios te da más poder, pero lo más importante, Dios te revela sus planes, te revela su propósito, porque no a todos les habló como Daniel y como Juan. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Porque les vengo a decir, no toda la revelación está expuesta en este tiempo. Hay cosas que están en el corazón de Dios que va a revelar a sus hijos, que son obedientes a Él, que son leales a Él, que están siendo probados en medio de un mundo caído, que no vamos a vender nuestras convicciones. Y aunque todos digan, es que todo el mundo lo hace, sí, pero yo no lo hago. Primera carta a Tesalonicenses 2:4, creo que va a afirmar lo que estoy diciéndoles. Al contrario, hablamos como hombres a quienes ¿Dios qué? O sea, el evangelio no es para todos. El evangelio es para aquellos que son probados, y cuando son probados son dignos de compartirlo. Y les confió. Yo pregunto una cosa, ¿cuántos papás tienen acá empresas? ¿Puedo, hermanos, levantados? Bueno, ¿cuántos sueñan con una? Manos levantadas, por favor. Padre Santo de la Gloria, voy a tener que hablar acerca de sueños, metas y propósitos. Pero la pregunta que yo le quiero hacer en esta mañana, quítalo un poquito, es si usted le confiaría su empresa a su hijo.
Yo creo que primero el hijo tendría que dar rasgos de carácter, o si verdaderamente se puede quedar en la empresa que a usted le tocó construir con mucho sacrificio. Por eso el evangelio no es para neófitos que no saben la Biblia. Tenemos ministros de alabanza que no saben cuántos libros tiene la Biblia. Tenemos ministros de alabanza que no han ido a ningún discipulado, cantan bonito, incluso predicadores. El evangelio, hermanos, Dios nos tiene que probar en el evangelio para ver si somos aptos para compartirlo. Mira lo que está diciendo la escritura acá. Antes de que Daniel pudiera ser ascendido y pudiera ejercer una influencia en el tiempo de Babilonia, 400, más o menos 450 años antes de Cristo, porque otro de los méritos que puedo encontrar en Daniel es que el Espíritu Santo no se había revelado como ahora a nosotros en el Nuevo Testamento. Creo que él tiene más mérito que nosotros, porque ahora con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que la iglesia se sienta sola? Ahora con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo es que la iglesia se sienta triste? ¿Cómo es que es posible que la iglesia pueda sentirse miserable cuando ahora hay poder por medio del Espíritu Santo? Él nos ha dado poder para pisotear serpientes y escorpiones. Y venga lo que venga, nos vamos a mantener de pie. ¿Por qué? No porque somos a lo mejor muy valientes, no, pero porque he confiado en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, el Paracletos, el que está a mi lado día y noche, día y noche. Entonces nuevamente acá dice la escritura, al contrario, hablamos como hombres. Híjole, voy en la introducción. A quienes Dios aprobó. Dios necesita levantar hombres en toda la extensión de la palabra. Y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente. Por eso yo les digo, todas estas frases que les digo, y me dicen, ay, tú eres muy duro. Pues si las saco de la Biblia. Yo no vengo a agradarle a usted hasta acá. Yo lo vengo a enseñar. Y usted no quería vivir en los tiempos de Pablo, menos Juan el Bautista. Generación de víbora, les decía Juan el Bautista. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Entonces vamos a ser probados en todas estas áreas que le estoy compartiendo. Entonces hoy vamos a ver acerca de la prueba de la presión social que pasó Daniel. Porque si hay alguien que pasó una prueba de presión social, fue Daniel. Mira lo que dice la escritura allí, Daniel 1:7. Porque nuevamente remarco, Nabucodonosor por 3 años los iba a capacitar, les iba a cambiar totalmente el chip. Y creo que es lo que el enemigo en este tiempo quiere hacernos, formatearnos. Que podamos perder nuestra identidad de quiénes somos en el Señor, y que al rato seamos unas marionetas de Satanás. Y yo conozco personas, escúcheme bien lo que le voy a decir, talentosas, con dones, tantas cosas, pero llega el momento donde perdieron el piso y ahora son unas marionetas del enemigo. Y era lo que Nabucodonosor quiso hacer con los hebreos. Les quiso formatear el chip de lo que eran ese pueblo escogido por Dios, porque Dios le plació escoger a los judíos, escoger a Israel como la niña de sus ojos, para enseñarnos algo a nosotros. Y mira lo que encontramos ahí en Daniel 7, dice, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar. ¿Sabe usted qué significa Daniel? Daniel significa Dios es mi juez. Y le pusieron Belsasar, que significa Baal me protege. Fíjese qué tremendo está esto. Ananías le cambiaron al nombre por Sadrach. Ananías significa Dios es misericordioso. Sadrach significa Dios de la luna. A Misael, que significa ¿quién es como Dios? Oiga, ese nombre está bonito, Misael significa ¿quién es como Dios? En otras palabras, ¿quién le va a llegar a mi Dios? No hay Dios como el Dios de nosotros que servimos. Pero mire,
Nabucodonosor le puso Mesach, que significa Dios de la fertilidad, y Azarías significa Dios me ha ayudado, y a Abednego le pusieron el siervo de Nego, que era un dios pagano de Babilonia. El versículo 5 y 8 dice: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y del vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Aquí Daniel estaba siendo probado en su carácter. Y vengo a decirle qué es lo que estaba pasando en este tiempo. Obviamente, si hay alguien que se cuida mucho o que entiende lo que es la comida, son los judíos, porque en el Pentateuco, el libro de la ley, Dios les establece las formas o qué tenían que comer y qué no. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo acá Daniel es: yo no me voy a contaminar, ¿verdad?, con ese tipo de comida. Y vamos a aprender algo interesante, porque esto también ha creado un problema en el cuerpo de Cristo. Es que la gente dice: entonces tengo que comer como comían los judíos. Pero no, mira lo que nos dice Timoteo, primera carta de Timoteo 4, 3 al 5, que esto sí lo apunte como una base de lo que usted tiene que comer. Dice: prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos. Está aquí Pablo hablándole a Timoteo, que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado, ¿qué? Es bueno. Entonces, ¿cuántos saben que las vacas Dios las creó? Benditos cortes, ¿verdad? Pero Dios no inventó los pingüinos, los gansitos. Eso no es kosher. O sea, hay comida chatarra. O sea, lo que Daniel estaba diciendo: ¿sabes qué? Yo no voy a comer la comida chatarra que está comiendo estos cuates, porque yo voy a cuidarme como Dios me dijo. Entonces dice: yo he tenido debates con rabinos incluso. Que no comas carne. Dios creó las vacas, y benditas vacas. De hecho, los sacerdotes, la comida de los sacerdotes eran los mejores cortes. Aleluya. Entonces, fíjese bien, porque estos son principios básicos. Todo lo que Dios ha creado, ¿qué? Es bueno, y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Señor, gracias porque hoy me van a invitar al Pampa saliendo de acá. Porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. O sea, no vaya a irse a comer, no sé, unos churros locos y Señor, santifica eso. Eso no aplica eso. ¿Sí me explico? Estaba leyendo un artículo ahí en el Facebook, que los que entramos a los 40 años entramos a la edad de la pastilla genoprazol. Entonces Daniel estaba siendo probado en su carácter y no se contaminó con la comida que ofrecía el rey. Entonces Mateo también 15:11, quiero ponerlo como una plataforma para que podamos aprender acerca de esto. Dice la escritura: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces, en ese sentido tenemos que cuidar nuestro cuerpo también como Daniel, pero más contamina lo que sale de la boca del hombre que lo que entra. Entonces voy a hablarte de 4 cualidades que podemos imitar de Daniel. Número 1, la prueba de la comida revela integridad. Daniel nunca olvidó quién era. Quiero que le escriba, por favor. Número 1, la prueba de la comida revela integridad. Daniel nunca olvidó quién era. Romanos 12:2, la versión NBI dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La escritura. Entonces vamos a ver
¿qué pasa cuando no hay quien o no hay la supervisión de los padres? Solo es lo que voy a explicarte en esta mañana. No porque pueda hacer algo no significa que yo debo hacerlo. Pongo algunos ejemplos. ¿Tú te imaginas a Daniel? Ya no tenía sus papás. Sí, gracias. No tenía la supervisión de sus padres a los 15 años. Es más, ya no los iba a volver a ver. Y de repente que te llamen a trabajar o te llamen a un equipo. A lo mejor lo puedo simplificar más con los juegos de fútbol o de box, porque de repente tú encuentras tanta juventud talentosa y de repente son llamados a la NBA, otros al box, y de repente este mundo empieza a ofrecerte dinero que nunca habías tenido, mujeres, riqueza. Y cuando no hay la supervisión de los padres, mira la integridad de Daniel, porque ya no estaban sus papás, pero él nunca se le olvidó quién era. Y ahora desafortunadamente nuestros jóvenes nada más están buscando la oportunidad donde no estén los papás para pecar. ¿Y dónde se muestra la integridad? Donde nadie nos ve. Y ahí fue probado Daniel en su integridad. A través de la historia nos hemos topado con juventud, boxeadores, platicando con mi papá, boxeadores con un talento increíble, pero murieron de alcohólicos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para eso. Pero Daniel a sus 15 años tenía una integridad impresionante porque nunca se le olvidó quién era. Espero que cuando Dios nos empiece a prosperar y nos empiece a bendecir, y a medida que somos probados, Dios nos exalte, jamás perdamos el piso. Porque de repente no tienes y de repente tienes y loco te quieres volver. Y ahora que el güerito empezó a trabajar y todo, y que quiere comprar esto y que quiere comprar aquello, y de repente la gente se emociona. Pero te imaginas a Daniel, iba a comer, yo creo que la comida del rey no era cualquier comida, a lo mejor era gourmet, el mejor vino, porque Nabucodonosor era un tipo de rey que no creía que era pobre, había riqueza allí. Pero este chavo no se quiso contaminar con esa comida, y ahí encontramos la integridad. Por eso, si usted quiere escribir, escriba esto. No porque pueda hacer algo no significa que yo debería hacerlo. Incluso hay cosas que podemos pagarnos en este tiempo, pero no porque puedas pagarlas significa que debas tenerlas. Pero no, ahora la presión social es que el vecino tiene carro del año, tú a fuercitas tienes que tener carro del año. Aunque lo puedas pagar, pregúntate si debes comprarlo. Bendito el Señor, el carro que uso no tengo que estar pagando letra. Me lleva y me trae igual que uno del año. Pero hay gente que está triste. ¿Por qué? Porque la comadre ya sacó su Expedition del año, sacó su carro del año, y tú no puedes, o a lo mejor puedes, pero el marido te dijo no, o qué sé yo. ¿Cuántos se sienten presionados de repente por este mundo? Entonces, no porque puedas pagarlo no significa que debas comprarlo, porque Dios honra la disciplina. Escriba esto, por favor. Puedes conformarte o puedes ser transformado por Dios. Si puedes lanzar el mismo versículo que te dije, y con esto voy a cerrar en la versión NBI, por favor. Preste mucha atención, por favor. No, la 60. Mándame la versión 60, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No lo quites. Cuando tú te conformas, escúchame bien lo que te voy a decir, jamás serás transformado. Cuando tú te conformas con lo que este mundo te ofrece, jamás vendrás a una transformación. Por eso hay gente que no puede entender, a menos que tú seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida, porque ella es buena, es agradable y ella es perfecta. Si tú te conformas, hasta suena como en rima, ¿no? Si tú te conformas, jamás serás transformado.
Y es lo que la gente está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo te da una presión. Hay una presión social en este mundo. Y la gente se conforma. Ah, sí, es que él lo hace. Es porque yo no. Entonces, cuando tú te conformas con los estándares de este mundo, jamás vendrás a una transformación, a menos que digas, no, la Biblia me está enseñando otra cosa, necesito cambiar mi manera de pensar para entonces yo ser transformado. Por eso nadie nos debemos conformar con los estándares de este mundo. No porque mí lo estén haciendo quiere decir que yo lo tenga que hacer. Eso le pasó a Daniel. No porque todos están comiendo la comida del rey y bebiendo del vino del rey, yo tengo que comer y tengo que beber. En este tiempo nosotros tenemos que hacer esa presión, marcar esa diferencia en este mundo, porque entonces vamos a ser transformados por medio del poder de Dios. Y entonces voy a entender, voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que es buena, ella es agradable y ella es perfecta. Ponte de pie en esta mañana.